Última hora, mi gente. Lo que pintaba como una noche apacible de música regional mexicana se transformó en un auténtico campo de batalla social, con mariachi como banda sonora. Y no estamos hablando de un episodio inédito de La Rosa de Guadalupe ni de un spin-off de Game of Rancheras. Es la realidad, es un escándalo con nombre y apellido, la caída libre, sin freno, de la dinastía Aguilar. Tal como lo lees, la familia más representativa del género regional fue abucheada, repudiada y prácticamente desterrada del afecto del público mexicano, en pleno concierto, nada más y nada menos que en la capital del país. Imagina el panorama: luces encendidas, la multitud entusiasta, el aire con aroma a tacos y cerveza. De pronto, Pepe Aguilar, su hija Ángela y otros miembros del clan deciden bajarse del pedestal y mezclarse con el público como si fueran cualquier hijo de vecino buscando un elote en la plaza. Bonito gesto, ¿cierto? Pues no. Lo que recibieron no fue afecto, ni aplausos, ni selfies, sino una oleada de rechiflas, insultos y humillación pública de esas que te hacen temblar hasta los bigotes del mariachi. ¡Fuera, traidores! ¡No nos representan!, retumbaba entre la muchedumbre. Y no es exageración, comadre. Los videos están circulando como pólvora en TikTok, inundando X, antes Twitter, para los despistados, y corriendo como billete de rifa del avión presidencial. La cara de Ángela era un poema de terror, con la mirada al piso como si estuviera castigada. Pepe, por su parte, intentaba mantener la compostura, pero su rostro lo delataba todo. ¿En qué momento pasaron de íconos a villanos? Alguien incluso lanzó una botella vacía, por fortuna, sin gas, y Leonardo Aguilar retrocedió con el rostro más pálido que un traje de charro recién planchado. La seguridad se movilizó como si estallara una rebelión. Los músicos no sabían si seguir tocando o ponerse a rezar. Todo era confusión, gritos, tensión, y celulares grabando desde todos los ángulos. Netflix debería estar tomando nota, porque esto da para miniserie con nominación al Emmy. ¿Qué hizo la familia Aguilar? Pues lo que cualquiera haría ante semejante desastre. Huyeron por una salida lateral como si fuera una evacuación de emergencia. El espectáculo era cinematográfico. La familia que una vez reinó en el corazón del pueblo, saliendo entre sombras, silbidos y lágrimas. Subieron a su camioneta negra en silencio. No se escuchó ni un vámonos, solo el zumbido incesante de los teléfonos reventando en notificaciones. Todos hablaban de lo mismo, los Aguilar, derrotados por la misma gente que los encumbró. Y uno no puede evitar preguntarse, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Dónde quedó ese amor incondicional por la familia Aguilar? Pues, mi ciela, como dicen por ahí, el pueblo da, pero también quita. Y esta vez no solo les quitó el cariño, les dio una arrastrada pública con sabor a venganza. ¿Es el final o apenas otro capítulo del drama más suculento del año? Y eso no es todo. La mecha la encendió ni más ni menos que Ana María, la corista que vivió durante años en las sombras del escenario. Se cansó del silencio y soltó todo sin filtro. Lo que reveló no fue un simple reclamo laboral, fue una bomba con nombre, apellido y pruebas en mano. Ana María aseguró que Ángela Aguilar nunca cantó en vivo. Todo era playback. Que mientras Ángela sonreía y cosechaba premios, ella era quien realmente cantaba tras bambalinas. Y como si eso no bastara, presentó audios, videos, contratos y mensajes que demuestran que era su voz, no la de Ángela, la que llegaba al corazón del público. También denunció explotación laboral, malos tratos y descuentos de salario por enfermedad. Imagina estar afónica, sin energía, sin sueldo, y viendo cómo otra se lleva el crédito por tu esfuerzo. Lo más demoledor no fue solo lo que dijo Ana María, sino que el público le creyó. Y cómo no, si todo encaja. Muchos ya sospechaban que la voz de Ángela sonaba demasiado perfecta, demasiado producida. En la música mexicana, eso es pecado capital. Aquí se canta con la garganta pelada, con el alma rota, con dolor. Y si no cantas, al menos que no lo finjas. Por eso, el Castillo Aguilar, hecho de fama, tradición y prestigio, comenzó a resquebrajarse. La reacción fue inmediata. Ángela canceló su gira. ¿Motivos personales? Ajá. Personales con D de demanda, A de Ana María y J de justicia. Y en vez de dar la cara, explicar o al menos emitir un comunicado honesto, eligieron el silencio.
Ese silencio incómodo que no se borra ni con serenata. ¿Dónde quedó esa Ángela sonriente que decía que la música ranchera era su sangre? Hoy muchos se preguntan si todo fue un montaje cuidadosamente producido. Y si Pepe sabía, como padre, productor y figura pública, peor. Porque entonces no es una artista con errores, es una maquinaria diseñada para engañar. ¿Y qué dijo Pepe? Nada. Está más mudo que gallina en velorio. Y mientras ellos callan, las redes arden. Ana María, convertida en heroína del regional, se ganó más apoyo en una semana que muchos influencers en años. Porque su denuncia no fue con lágrimas, fue con coraje. Y cuando el pueblo nota que la lucha es genuina, responde. El gran dilema ahora es, ¿puede Ángela sobrevivir esto? ¿Puede una carrera seguir en pie cuando el pilar más esencial, la voz, queda en duda? Es complicado. Porque el playback no se perdona, menos si se presenta como autenticidad. Puedes equivocarte en redes, cometer deslices amorosos, pero fingir que cantas, eso duele más que una ranchera mal entonada. Y mientras todo esto ocurre, la imagen de los Aguilar cae como torre de cartas. Y lo peor es que el golpe más fuerte vino desde dentro. Marcela Rubiales, media hermana de Pepe Aguilar e hija de la inolvidable Flor Silvestre, rompió el silencio. Y no con dulzura, sino con fuerza. Defendió el honor de su madre con uñas, dientes y declaraciones incendiarias. Porque cuando en entrevista se insinuó que Flor fue infiel al iniciar su romance con Antonio Aguilar y Pepe se quedó callado, Marcela se convirtió en leona. Exigió respeto, reprochó la pasividad de Pepe y cuestionó el silencio de Ángela. ¿Por qué no defendió a su abuela? ¿Dónde quedó el orgullo por su legado? Como si eso no fuera suficiente, reveló que ni ella ni Emiliano, el propio hermano mayor de Ángela, fueron invitados a la boda secreta con Nodal. Esto ya no es privacidad. Es exclusión familiar a plena luz. Y cuando una Rubiales reniega públicamente de la familia Aguilar, el mensaje es claro, el quiebre es total. Marcela no solo expresó dolor. Habló de decepción, de traición, de distancia. Y dejó entrever que hay más. Cartas guardadas para el próximo capítulo. El conflicto ya no es solo mediático. Es emocional, cultural, histórico. Y el público, que alguna vez veneró a los Aguilar, hoy los ve como simples mortales atrapados en su propio melodrama. El pueblo se hartó de desplantes, del playback, de las caras largas. Porque cuando un fan se acerca con emoción y tú respondes con desprecio, no hay fama que te salve. El video viral de Ángela rechazando una foto con gesto altivo fue la cereza podrida en un pastel de escándalos. No fue solo una mala actitud, fue una muestra de desconexión total. Y lo peor, ocurrió en el peor momento. Cuando Ángela ya estaba siendo cuestionada por playback, por excluir a su familia, por callar ante acusaciones graves. En lugar de mostrarse humana, se mostró inaccesible. Y eso, en el regional mexicano, es sentencia. El fan te pone arriba, pero también te puede bajar. Y cuando esa desconexión se convierte en costumbre, los videos no solo se viralizan, se vuelven evidencia de lo que ya muchos sentían. ¿Qué hizo Ángela? Nada. Silencio. Ni disculpas, ni contexto, ni humanidad. Y ese silencio grita arrogancia. El pueblo no perdona la soberbia disfrazada de humildad. Y mientras tanto, las redes hacen su trabajo. Memes, hashtags, indignación. Todo suma a una imagen que ya no brilla, sino que se apaga. Y así, entre escándalos, divisiones, demandas y desplantes, la dinastía Aguilar se desmorona como rancho viejo bajo la tormenta. Pero justo cuando todo parecía perdido, surgió un intento de redención. Un concierto gratuito en un pueblito de Jalisco. Sin cámaras, sin luces, sin lujos. Solo bancas de madera, tierra en los zapatos y olor a tacos al pastor. Ángela llegó sin maquillaje, sin filtros, con los ojos temblorosos. Y cantó La Llorona. Sin playback, sin coristas ocultas. Solo ella, con lo que le quedaba. El público guardó silencio. Escuchó. Y luego, aplaudió. No fue ovación inmediata. Fue un aplauso con cautela, con dudas, pero también con una pizca de esperanza. ¿Fue real? ¿Fue estrategia? Nadie lo sabe. Pero por un momento, entre tanto desastre, la música volvió a ser el centro.
¿Será suficiente para redimirlos? Difícil. Pero en México, donde el pueblo castiga con fuerza, también sabe perdonar, cuando ve verdad. Y así, aunque la dinastía Aguilar no vuelva jamás a la cima donde una vez estuvo, tal vez, solo tal vez, aún puede encontrar un sitio en el corazón de ese mismo pueblo que los vio nacer, siempre que canten con el alma. Porque el playback se borra. El ego se olvida. Pero el corazón, ese no miente. Pero si alguien pensó que el concierto en Jalisco marcaba el fin del escándalo, se equivocó. Porque si algo tiene el drama, es que nunca se apaga del todo. Solo toma un respiro antes de volver a estallar. Y así fue. Justo cuando la familia Aguilar parecía encontrar un hilo de redención entre acordes y aplausos tímidos, otro golpe llegó, esta vez desde el mundo digital. Un ex-manager de la familia, de esos que antes viajaban con ellos en camionetas blindadas y hoy cuentan su verdad desde cuentas anónimas con voz distorsionada, filtró una serie de correos, notas de voz y agendas internas que dejaron a la dinastía más expuesta que ropa en cuerda de azotea. Los mensajes revelaban que muchos de los momentos espontáneos de Ángela con fans habían sido ensayados, planeados al detalle por un equipo de relaciones públicas obsesionado con el control total de su imagen. Eso encendió aún más a los usuarios. Ya no era solo playback. Ahora era autenticidad fabricada. El público se sintió usado, como si les hubieran vendido un personaje diseñado para emocionar, pero sin alma verdadera. Y lo peor, empezaron a surgir testimonios de exempleados que afirmaban haber sido obligados a firmar contratos de confidencialidad para no hablar de las crisis internas, los tratos fríos y las peleas familiares tras bambalinas. Mientras tanto, los medios hacían su festín. Programas de espectáculos, youtubers, influencers, tías chismosas con TikTok y hasta el señor del puesto de periódicos, todos tenían algo nuevo que decir. Algunos defendían a Ángela, argumentando que era una joven víctima del sistema, de la fama y de la presión familiar. Otros, más mordaces, afirmaban que no era víctima de nada, sino la protagonista del fraude emocional más grande en la historia del regional mexicano. Y entre tanto ruido, alguien inesperado volvió a escena. Emiliano Aguilar, el hermano mayor. El que había sido ignorado en la boda secreta. El que siempre fue sombra en un árbol de fama ajena. Rompió su silencio con una publicación demoledora. Una carta abierta. En ella, sin rodeos ni florituras, relató cómo desde niño había sido apartado del foco por no encajar con la narrativa perfecta que la familia quería proyectar. No tengo el look, no tengo la voz ni la docilidad para ser parte del show, escribió. Y remató con una frase que caló hondo. No me duele que no me inviten. Me duele que hayan cambiado el amor por aplausos. Ese mensaje sacudió todo, porque no venía de una corista, ni de una tía dolida. Venía de sangre directa, de un hermano que también cargaba el apellido, pero no el disfraz. Las redes estallaron. El hashtag #Emiliano dice la verdad se volvió tendencia. Y muchos comenzaron a preguntarse si el problema con los Aguilar no era la fama, sino la desconexión con lo que verdaderamente significa ser familia. Pepe Aguilar, nuevamente, guardó silencio. Pero esta vez el silencio ya no era elegancia. Era ausencia. Era vacío. Y la gente lo notaba. Porque cuando todo se está cayendo, el que calla, otorga. Y Ángela, por su parte, desapareció de las redes. No hubo mensajes, no hubo canciones, no hubo nada. Solo una historia de Instagram con una flor negra y un emoji de silencio. Críptico. Doloroso. ¿Una despedida? ¿Una pausa? Nadie lo sabe. Mientras tanto, Ana María volvió a hablar. Pero esta vez no para seguir acusando. No. Lo hizo en una entrevista íntima, donde entre lágrimas sinceras, o al menos así se percibieron, dijo que no deseaba destruir a nadie. Que su intención nunca fue acabar con la carrera de Ángela, sino defender la verdad. Yo también fui fan de los Aguilar, confesó. Pero cuando vi desde adentro cómo nos trataban, cómo nos hacían invisibles, algo dentro de mí se rompió. Y ahí, mis cielas, el drama dio un giro. Porque por primera vez, ambos lados mostraban grietas humanas. Ya no eran solo villanos y víctimas. Eran personas rotas, atrapadas en una maquinaria que los aplastó por igual. Porque en esta historia, no hay buenos ni malos absolutos. Hay heridas. Hay verdades que duelen. Y hay una pregunta que sigue sin respuesta.
¿Se puede volver a empezar cuando lo que se rompió no fue la fama, sino la confianza? Lo que viene ahora nadie lo sabe. Algunos dicen que Ángela prepara un disco completamente en vivo, sin producción, como forma de pedir perdón. Otros aseguran que se irá del país a reconstruirse lejos del ojo público. Y hay quienes afirman que la familia ya está buscando reconciliarse en privado, sin cámaras, sin comunicados, solo con lágrimas y palabras que nunca antes se atrevieron a decirse. Sea como sea, lo cierto es que el pueblo sigue observando. Y aunque el fuego de la cancelación ya no arde con la misma furia, las brasas siguen vivas. Porque el público mexicano tiene memoria larga, pero también tiene corazón. Y si algo es seguro, es que la historia de los Aguilar aún no termina. Y justo cuando el escándalo parecía empezar a enfriarse, como café olvidado en la cocina, llegó la bomba que nadie vio venir, una carta. Pero no cualquier carta. Era una hoja escrita a mano, con tinta azul y letra cursiva, enviada de forma anónima a varios medios de espectáculos, firmada simplemente como una Aguilar que ya no calla. La carta contenía detalles tan precisos, tan íntimos, tan dolorosamente verosímiles, que no pudo ser ignorada. En ella se relataban episodios familiares que jamás habían salido a la luz, peleas a gritos detrás del escenario, acuerdos económicos para ocultar rupturas, favoritismos enfermizos por parte de Pepe hacia Ángela, y una constante desvalorización de quienes no cumplían con el estándar visual y comercial de la marca Aguilar. Lo que más impactó no fueron los hechos, sino el tono. Era el testimonio de alguien herido, no por el público, sino por su propia sangre. Nos enseñaron a callar, a fingir, a sonreír aunque todo dentro se estuviera cayendo, decía la carta. Pero yo ya no quiero ser parte del teatro. La carta explotó en todos los medios. No había nombre confirmado, pero los rumores apuntaban a una figura inesperada, Majo Aguilar, la prima, la cantante, la que lleva años forjando una carrera paralela, con menos ruido, pero con autenticidad. Majo no lo confirmó, pero tampoco lo negó. Y eso bastó para que el público comenzara a verla como la voz alternativa del legado familiar. Una Aguilar sin playback, sin poses, sin secretos. Una Aguilar con guitarra, con respeto por su abuela Flor Silvestre y con los pies bien puestos en la tierra. La audiencia empezó a voltear hacia ella. Las reproducciones de sus canciones se dispararon. Los comentarios se llenaron de frases como «Esta sí canta de verdad», «La verdadera heredera del talento Aguilar», o «Majo, reina sin corona». Y entonces ocurrió lo impensable. Majo fue invitada a cantar en un homenaje televisivo a las mujeres del regional mexicano, y aceptó. Pero lo fuerte no fue que aceptara. Fue lo que dijo antes de cantar: «Dedico esta canción a todas las voces que fueron ignoradas, a todas las mujeres que cantaron en la sombra, y a las que ya no están, pero nos dejaron su verdad». Y luego interpretó Cucurrucucú Paloma, sola, sin coristas, sin banda, solo ella, un micrófono y una lágrima que se le escapó al final del segundo verso. Esa presentación se volvió viral en cuestión de minutos. No por escándalo, sino por emoción pura, por verdad sin maquillaje, por voz sin filtro. Y mientras eso ocurría, los Aguilar originales, Pepe, Ángela, Leonardo, seguían en silencio, tan callados como rancho sin gallo al amanecer. Ninguna entrevista, ningún comunicado, solo ausencias, solo publicaciones vacías con frases motivacionales que no convencían ni a los bots. Los fans ya no estaban enojados, estaban decepcionados, que es mucho peor, porque el enojo se apaga, la decepción se acumula, y cuando el pueblo se decepciona, deja de mirar. Y en ese momento, justo en ese abismo entre la indiferencia y el olvido, Ángela decidió hablar. Subió un video, no con producción de estudio, no con maquillaje profesional. Era un plano fijo, con luz natural, con cara lavada, con voz quebrada. «No sé si esto va a cambiar algo», dijo al inicio, «pero me cansé de tener miedo». Y entonces habló. No negó el playback, no negó las exclusiones, no negó las actitudes frías ni los errores. Aceptó todo, no como excusa, sino como confesión. Creí que tenía que ser perfecta para merecer amor. Y en el intento, me olvidé de ser yo. El video duraba solo 7 minutos, pero fue más poderoso que todas las notas anteriores.
porque por primera vez, Ángela Aguilar no sonaba a estrella. Sonaba a humana, a hija, a nieta, a joven confundida, dañada por un sistema que exige más de lo que permite ser. Al final del video, dijo algo que nadie esperaba: no sé si quiero seguir cantando, pero si alguna vez regreso, será desde mi verdad. Las redes estallaron. Algunos se enternecieron. Otros desconfiaron. Algunos dijeron que ya era tarde. Otros dijeron que era justo lo que necesitaban escuchar. Pero lo importante es que, por primera vez en mucho tiempo, se escuchó, se sintió, se creyó, aunque fuera un poco. Y mientras el pueblo aún decide si aplaudir o darle la espalda, algo cambió en el aire. Porque el escándalo dejó de ser solo escándalo. Se volvió espejo. De lo que pasa cuando la fama pesa más que el alma. De lo que ocurre cuando el apellido se convierte en jaula. De lo que duele cuando tu voz se usa, pero no se escucha. Y así, con una carta anónima, una prima que brilla con luz propia, y una confesión que resquebraja el personaje, la historia de los Aguilar entra en un nuevo capítulo. No uno de redención inmediata, sino de reconstrucción lenta. Tal vez sincera, tal vez no, pero al menos distinta. El video de Ángela, ese donde por fin rompió el silencio, se convirtió en una especie de confesión pública con sabor a último recurso. Fue compartido, diseccionado, defendido y atacado desde todos los rincones del Internet. Algunos lo catalogaron como una estrategia de crisis bien ensayada, otros lo vieron como una catarsis honesta de una joven atrapada entre el linaje y la presión. Pero independientemente del juicio colectivo, algo era innegable: el mensaje tocó una fibra. Por primera vez en mucho tiempo, Ángela no fue tendencia por su ropa, su actitud o su presunto playback, sino por sus palabras. En apenas unas horas, el video acumuló millones de reproducciones. Y mientras los fans debatían su autenticidad, surgió algo que nadie esperaba: cartas de apoyo. No de influencers ni figuras públicas, sino de otras coristas. De otras mujeres que durante años cantaron tras bambalinas, que pusieron voz donde solo se reconocía una cara. Una de esas cartas decía: yo también canté sin que mi nombre apareciera. No en los grandes escenarios, pero sí en eventos donde se nos pedía callar y brillar en silencio. Ver a Ana María hablar, y ahora escuchar a Ángela reconocerlo, me hizo sentir menos invisible. La publicación se viralizó con el hashtag #La Voz en la Sombra y de pronto, lo que fue una acusación individual, se convirtió en un movimiento. Mientras tanto, la industria empezó a reaccionar. Productores que habían trabajado con la familia Aguilar comenzaron a dar entrevistas. Algunos respaldaron la versión oficial, otros soltaron verdades incómodas, que si se usaban pistas, que si hubo sustituciones vocales, que muchas decisiones artísticas respondían más al marketing que al talento real. Incluso un antiguo arreglista del grupo compartió un audio de ensayo donde se escucha claramente a Ana María corrigiendo tonos, mientras Ángela solo mueve los labios. Fue ahí donde la conversación cambió de tono. Ya no era solo un escándalo de playback. Era un tema de ética profesional, de reconocimiento artístico y de abuso sistemático de talento invisible. Se abrió el debate en foros musicales, programas culturales y hasta universidades donde se estudia la industria del entretenimiento. ¿Dónde está el límite entre producción y engaño? ¿Cuándo deja de ser arte y se convierte en fraude? En medio de todo eso, apareció otra voz inesperada: Toño Aguilar hijo, hermano de Pepe, tío de Ángela. Un hombre que había mantenido perfil bajo durante décadas. Desde su rancho en Zacatecas, envió un video breve donde, con voz pausada, dijo: mi papá, don Antonio, creía que la música ranchera era sagrada. No perfecta, pero sí honesta. Y si hoy su apellido está en boca de todos, es nuestra responsabilidad defender lo que él construyó con verdad y trabajo. No defendió a nadie. No atacó. Pero el subtexto era claro: lo que está pasando no se parece en nada al legado original. Ese mensaje, simple pero cargado de historia, se convirtió en otra piedra en la mochila emocional de la familia Aguilar. Porque ya no solo era el público señalando. Ahora era la misma sangre la que levantaba la ceja. Y con cada nuevo día, el peso del apellido se sentía menos como corona, y más como cruz. Pepe Aguilar, por su parte, seguía en silencio. Pero un silencio cada vez más pesado,
más incómodo, más ensordecedor. Hasta que, finalmente, apareció. No en una rueda de prensa, no en un comunicado oficial, sino en su rancho. Frente a un grupo de reporteros que lo interceptaron mientras supervisaba unos caballos, dijo una sola frase: el que esté libre de errores, que tire la primera piedra. Pero yo no voy a dejar de cantar. No era mucho, pero era algo. Tal vez un intento de pasar la página. Tal vez una declaración velada de que no pensaba rendirse. Pero el problema es que a estas alturas, ya no se trataba de quien sigue cantando, sino de quien está dispuesto a cambiar. Y mientras todo eso se desarrollaba, Majo Aguilar, sí, la prima, anunció que lanzaría un disco completamente grabado en vivo, con canciones del repertorio clásico de Flor Silvestre y Antonio Aguilar. Lo llamó Desde la Raíz. Y en la primera presentación, dijo algo que sacudió a todos: yo no quiero el trono. Solo quiero que no se olvide lo que esta música significaba antes de que todo se volviera apariencia. El público respondió. El álbum se posicionó en listas. Las ventas fueron modestas, pero sinceras. Y más importante aún, el respeto creció. Porque mientras la dinastía original se tambaleaba, ella crecía sin empujar a nadie, solo cantando, con el alma. Y así, el relato de la familia Aguilar no parece llegar a su fin. Porque ya no es solo la historia de una familia famosa. Es el reflejo de una industria que premia la imagen por encima del esfuerzo, de un país que ama la música, pero exige verdad. Es el recordatorio de que el talento sin humildad se desvanece, pero la verdad, aunque llegue tarde, siempre encuentra micrófono. ¿Y tú? ¿A quién crees ahora? Porque esto, mis cielas, está lejos de terminar. Si quieres seguir enterándote de cómo esta novela de la vida real se sigue escribiendo entre playback, traiciones y redenciones rancheras, suscríbete, porque aquí el drama no se canta, se cuenta.